Bueno, buenos días, señoritas. Estamos pendientes de algunos de sus compañeros, esperando que si tienen alguna eventualidad la puedan resolver. Y si es cuestión de sábanas, pues nada, mal hecho. Voy a comenzar, voy a dividir en dos momentos la sesión. Agradezco que haya una interacción, pues para que vayan activando el micrófono y me vayan dando su opinión y todo. La primera parte vamos a hacer algún tipo de, voy a hacer algún tipo de comentarios en torno a la presentación de sus resultados del diagnóstico del pasado martes. Y en ese orden de día yo tomé nota de un par de cosas y estuve viendo sus diapositivas. Le decía ayer a Alejandra, pues como monitora, que estuve atento de haber revisado el cargue de sus documentos. Sin embargo, pues, igual tenía el plazo hasta la medianoche de hacerlo. Entonces ya después de las 8 de la noche o 7:30 de la noche, no entré más a la plataforma. Sé que hicieron el cargue el grupo de Alejandra y esta mañana recibí un correo, no debe molestarse o incomodarse el grupo de Andrea por decirlo. Ah, esta mañana recibí un correo electrónico, Andrea me explicaba una eventualidad que tuvo y decidieron enviarme el documento al correo electrónico. Escucharon al comienzo que les decía a Andrea que la invitación es, en este momento hay dos documentos pendientes por carga de plataforma, están enviados a mi Sí, correo, señor. pero para que lo carguen en plataforma. Entonces, recordarles que en el transcurso del día me digan, yo habilito la plataforma para que hagan el documento. Perdón, para que carguen el Muchas documento. gracias. Sí, señor. Bueno, para que sea claro yo, el documento me lo enviaron al correo, por consiguiente, cumplen. Digo yo, por si en algún momento alguien en silencio piensa que dentro de la rúbrica que yo tengo y califico sus diagnósticos, pues obviamente alguien puede decir, venga, nosotros lo enviamos a plataforma, como así. Yo creo que no, pero prefiero decirlo abiertamente. En esta primera parte, ¿qué puedo decirles yo? Eh, Les alcancé a decir el martes, me parece que es un diagnóstico, en lo que vi, en lo que escuché, repito, no he leído el documento, ya explicaré las razones por qué. En lo que les escuché, sí lamenté de pronto el orden, si el grupo de Gabriela, de Jessica, Jonathan y Alejandra me dejan llamarlo así, el orden, pues pensaba yo que tuvieron un orden, plantearon un orden en la presentación, sin embargo, no pudieron mostrar todo lo que había en la diapositiva. Yo las estuve viendo y pues obviamente da más información, incluso cerraban con los problemas definidos. Entonces de pronto el orden con que se dio, que Jessica arrancó bien, y en ese sentido la información me parece interesante, es decir, lo que encuentro en ambos grupos, arranqué con el de Jessica, en lo que escuché, en lo que leí en sus diapositivas, me parece interesante el estado actual de la cuenca. Quiero leer en el documento, dije al cerrar la sesión del martes, quiero leer en el documento lo que me plantearon en la presentación. Ahora bien, en el grupo de Andrea, pues porque solamente está Andrea presente, también hay información importante. Me sorprende, aquí empiezo a hacer retroalimentación, si quieren tomar notas, si no la quieren tomar, pues obviamente después mirarán el video. Eh, Me llama la atención que la información es normal hasta cierto punto. Cada equipo técnico prioriza al interior de su documento qué quiere mostrar. Y sí, se llama priorizar. Es decir, cuando están elaborando sus diapositivas, le dan un orden a la presentación del diagnóstico, pues deciden qué información es pertinente mostrar del estado actual de la cuenca del río Pin. ¿Qué quiere decir el ingeniero? Que aún que reconozca que cada grupo tiene una forma de organizarlo y presentarlo, me sorprende que mismos componentes, recuerden que la segunda parte de la sesión, si no lo dije, lo digo, tiene que ver con recordar algunos elementos de la zonificación ambiental y la priorización, sobre todo priorización y jerarquización. Entonces, retomo, aunque cada equipo técnico defina qué es importante al interior del diagnóstico, y así lo presentaron, me sorprende que la información de los componentes
recuerden, socioeconómico, político, a los cuales les vamos a definir unos factores, unos parámetros y unos criterios, pese a que es la misma cuenca, pese a que es en su mayoría la misma información geográfica, pues tienen sus diferencias. Ya les voy a mostrar en las diapositivas que construí. Yo alcancé a decir el martes que vi algunos contrastes en la información. Entonces, bueno, resalto, reconozco, hay mucha información. Bueno, resalto, reconozco, hay un ejercicio juicioso. Bueno, resalto, reconozco, hay buena información cartográfica. Alguien puede pensar por allá en silencio, pero, entonces yo lo digo, pero, y en lo que escuché y en lo que vi, me quedaron algunas dudas en torno a algunos de los elementos planteados. Alcancé a mencionar el martes en el grupo de Jessica, que Jessica cuando hizo su presentación dijo, yo aquí tomé nota, no presenta grandes afectaciones. Cuando veo sus diapositivas después de la sesión, en la sesión escucho a Gabriela y escucho a Alejandra, resulta que sí hay grandes afectaciones. Entonces, me quedó esa contradicción o esa ambivalencia de las afectaciones que no eran tan grandes. Toda cuenca, ingenieras, y hablo en femenino pues porque tengo 4 ingenieras conectadas, toda cuenca, todo territorio tiene en este momento en nuestro país pues, grandes afectaciones. Ahora, ¿qué es grande? Ese es el diagnóstico el que me define. ¿Qué es grande? Me dice aquí Gabriel, ingeniero, Jessica se refería a la parte climatológica. Listo, Gina Gabriela, si yo miro aquí mis apuntes y veo en la presentación que hizo tu compañera, que obviamente se puede revisar en el video, en efecto habló de lo climatológico, en efecto habló, de hecho lo titularon en algunos ajustes que hicieron en lo físico biótico cuando lo presentaron, y habló de una viabilidad en ese ítem. Entonces hay que tener cuidado con el uso del vocabulario técnico, que si a mí me dicen viabilidad, ¿cierto? Y dice ella, sistema hídrico altamente cargado, y seguido a eso me dice no presenta grandes afectaciones, Llena Gabriela, pues me sigue hablando del sistema hídrico. No entendería cómo el sistema climatológico no tiene grandes afectaciones, o sea, no me resultaría como coherente el uso de eso. En el sentido teórico, no sé, Gina Gabriela, recuerden que la evaluación que les hago es con base en lo que presentaron, no se trata de pronto de justificar, tuvieron un escenario para presentar unos resultados y como garante del proceso o como interventor o como concejal, me voy con lo que entendí, ¿cierto? A ver, Gina Gabriela escribe de nuevo. Cinco, sí, ingeniero, pero en el sentido teórico, sin contar el uso que están haciendo en estos momentos. Vale, Gina Gabriela, entonces la recomendación para el grupo, todavía nos queda una tercera fase, es tener mucho cuidado y eso me da razón al orden que les planteaba al comienzo de esta retroalimentación. Hay que ser muy ordenados. Quizás la ayuda del video, pues porque no veía a Jessica y en ese momento las diapositivas no estaban. O quizás el manejo del, de los ítems que definieron, de la secuencia que definieron de los ítems. ¿Vale? Si es en un sentido teórico, como manifiesta Gina Gabriela, si es de lo climatológico, y si es en torno a, le leo acá, a la parte, vamos a ver, yo no diría teórico, sino a la parte, a la información institucional o a la información técnica que aparece referenciada de la cuenca, igual, se está hablando de un sistema hídrico y todo sistema de esto, ustedes están mejor formadas que yo incluso, y saben que todos estos sistemas tienen afectaciones. Hay que tener mucho cuidado en no usar más, si están presentando un diagnóstico, Gabriela,
Espero que lean en mí una retroalimentación. Espero que no estén leyendo una terquedad. Les he invitado ya 3 meses a que se quiten la lectura eminentemente académica y traten de participar conmigo en una conversación integral, claro, con un alto componente técnico. Entonces repito lo que acabo de decir, igual esto queda grabado. Se quiten de la lectura que me hacen al escucharme terquedad en algún lado. No. Les habla un ingeniero con una formación y con base en una evaluación que les hizo a la presentación. En ese sentido, es una retroalimentación. Y ustedes saben, les decía yo, que el sistema hídrico pues, es uno de los más afectados. Pues habrá que presentar mejor, sobre todo si es un diagnóstico, quiero hacer énfasis en eso. De entrada uno sabe que el sistema que están evaluando tiene afectación. Y aquí viene un segundo punto en la retroalimentación para los dos grupos, para los dos grupos. Y es que se dan un poco a esa presentación tipo ola, ¿no? Entonces, la una presenta lo físico-biótico, la otra presenta lo político-administrativo, la otra presenta los riesgos, la otra presenta lo económico-productivo. No, lo pueden hacer, obviamente, lo pueden hacer, pero denle un poco más de dinámica. Quizás hubiesen arrancado mmm, mostrando en un mapa, no sé, estas son ideas que se me ocurrieron después de ver sus diapositivas. Quizás en un mapa la cuenca y en ese sentido cómo es el comportamiento, no sé, localizado, o quizás cómo es el comportamiento agrupando veredas, pues porque eso les va a nutrir, si me están siguiendo, por favor, eso les va a nutrir en la priorización. Recuerden que lo que se viene ahorita, y empiezo a dar algunos elementos de la segunda parte, recuerden que lo que se viene ahorita es localizar, yo aquí muevo las manos porque pues creo que solamente se ve mi cámara, no todavía las diapositivas. Recuerden que ustedes van a pasar a una fase que está entre el diagnóstico y la formulación, que es ese puente llamado priorización, jerarquización, y que nos define unas zonas ambientales, de manejo ambiental. Esos son polígonos, ya que gustan mucho de la parte cartográfica, eh, son polígonos. Vamos a definir unos polígonos. Entonces, por ejemplo, ¿por qué no haber abordado el diagnóstico de esa manera? ¿Qué encuentro también yo? Cuando dije al comienzo que me sorprendía que aunque cada equipo técnico tiene la misma información o comparten su mayoría la misma información, encuentran elementos diferentes. Bueno, igual es normal, pero ahí tenemos una diapositiva del sistema hídrico y me darán la razón. Entonces yo voy pasando y voy escuchando a cosas que de pronto llaman más la atención en el diagnóstico. Claro, dan una demanda hídrica, ¡tin! Me inquieta, 2011, les había invitado a que hicieran una proyección, lo hicieron en la parte demográfica, lo hicieron en la parte poblacional, no se arriesgaron quizás en lo que vi en la presentación, a arriesgarse a mirar si se mantiene este comportamiento, aunque ustedes mismos dijeron que en el 2013-14 hay un cambio, pero los dos grupos dijeron algo muy claro y es que esta cuenca tiene una dinámica muy diferente, casi que en el último cuarto o en el último tercio de estos 20 años. Si me hago entender, estamos hablando que en 2 décadas que yo he presentado en las diapositivas, década 2000-2010, década 2011-2020, si ustedes analizan lo que les digo del último cuarto, pues hablo del 2015 o 16 hasta ahorita, si hablo del último tercio, pues hablamos del 2013 en adelante, y ustedes mismas expusieron que es un momento en el que hay mayor presión. ¿Por qué? Porque hay mayor cantidad de población, hay mayor dinámica migratoria o poblacional, ha llegado mucha gente. Pero hay un fenómeno que pronto no mencionaron, que es el de segunda vivienda. Es decir, esos condominios que mostraron, esa ocupación que se hace en la parte transición alta y media y en la parte media baja, en las transiciones, esos lugares que tienen ocupación posiblemente, y esto habrá que mirarlo si queda en el diagnóstico, tengan algo en torno a la segunda vivienda, y es que yo corregí a Gabriela cuando hizo su presentación, que es población foránea, viene de afuera y que
hablábamos de población que está en ciertos momentos del año ocupando el territorio. Voy a empezar a compartir mi pantalla. Perdón. Y esa ocupación, ingenieras, por favor les agradezco con el micrófono si están viendo de fondo, alcanzan a ver mi material. Sí, señora. Gracias. Esa ocupación hace que no necesariamente en los 365 días o en los 12 meses tengamos la misma demanda hídrica. Claro, yo quiero hacerme entender con estos comentarios. No significa que me tienen que dar el día a día con lo que acabo de decir o el año a año, no. Pero quiero decir que se puede hacer una proyección asumiendo, lo intentó Gabriela con su proyección demográfica, haciendo un cotejo. Bueno, venga, si esto sucedió en el 2011, yo ya había dicho eso en una sesión. ¿Cuál sería el comportamiento si se duplicara esa demanda? O sea, si ya no hablamos de 33,197, sino de 66, de 50, y si ya no es el sector doméstico el que tiene menor demanda, 3%, según lo que Jonathan decía, sino ya es casi el 50%. O sea, esas conjeturas se pueden hacer, ingenieros. Pero, ingeniero, ¿cómo lo hacemos? Tienen unos datos confiables, tienen una información que ustedes vienen analizando y analizando. Entonces, cuando yo les digo que en la presentación no sea la una lo social, la otra lo político, sino que esto que estoy comentando se atrevan a sentarse, obviamente en videoconferencia, y a decir, bueno, ¿y por qué no presentamos la demanda hídrica, mostrándola como hicieron ese ejercicio de años con los censos y haciendo un poco de proyecciones? Créanme que no les resta calidad. Yo les hago una vez a Gina Gabriela y confíen en que si ustedes aclaran que esto es una proyección, es una estimación, queda la salvedad, pues que es un ejercicio preliminar, que se requeriría un ejercicio ya en campo, ya haciendo más medidas, pero ustedes hacen un paneo, o sea, se muestran ante un auditorio, en este caso el auditorio son sus compañeros y yo, diciendo, vea, esto de tener este comportamiento, esta demanda se duplica. Y si el comportamiento poblacional, que ustedes mismos mencionaron, se está dando en la cuenca, por favor, lo piscícola, lo agropecuario tiene que cambiar. O sea, ese es el ejercicio ingenieril que les he planteado desde el primer día, es el que les sigo insistiendo en este segundo corte, que confíen en lo que ustedes ya saben y que traten de plasmarlo, claro, de manera responsable, citando, mostrando cómo es que hacen las proyecciones, pero yo sé que lo pueden hacer. Quiero mostrar, acá tengo mis apuntes, lo estoy viendo a mi izquierda, algo que preparé. No estoy hablando solo con un grupo, si en algún momento sienten que hablo con un grupo, no hablo con los dos. Mm, en algún momento me empezaron a hablar de la ocupación y de la cobertura. Me llama la atención porque ya, si yo aquí les digo lo que cerré el martes diciendo a los dos grupos, yo les planteo que consideren que ya definieron dos áreas de manejo. Ustedes ya definieron dos áreas de manejo. Ahora, ¿qué tamaño tienen? Habría que precisarlo. El grupo de Alejandra viene diciendo hace mucho tiempo la parte alta, la parte alta. Entonces me llama la atención porque, claro, fundamental considerarlo, evaluarlo. ¿Para qué? Para proceder a hacerle el manejo, perdón, en torno a la perspectiva. ¿Qué se viene ahorita? Segundo tipo, segundo elemento de la parte de priorización. Darle una orden a esas, discúlpenme, ahora soy yo. Vamos a suponer que son esas dos áreas, la parte alta y la parte media. Pues, ¿cuál es primero y cuál es segundo? ¿Cuál tiene un manejo prioritario? ¿Cuál es más crítica? Decíamos aquella vez, si es un enfoque ecosistémico, lo más seguro es que van a decir que la primera. ¿Cuál? La alta. ¿Por qué? Porque es la que tiene los bosques que tantas veces me han dicho que son fragmentados, que en esa ocasión tiene un cruce, tiene un conflicto con el que actualmente presenta. Y dos, sería la parte media que yo mostraba del trabajo que hizo Mónica con el grupo,
donde la predialización pues aparece bastante densificada. Y posiblemente 3, la parte de abajo. Ah, ¿cómo así? Entonces vamos a dejar alta, media y baja y esas son las 3 zonas. Si ustedes lo definen hacia parte de su diagnóstico, ya el cuento es saber qué, qué área, cuál es la parte de la vereda que ocupa, ya es sencillamente a clasificarlo en esas 3. Y con base en los problemas, pues definir en esa matriz que les mostraba yo, ese modelo de jerarquización, definiendo los factores y recuerden aquellas sesiones, pues cuál es primero, cuál es segundo y cuál es tercero. ¿Para qué? Para la prospectiva. O sea, en esta parte de jerarquización, discúlpenme, y de zonificación, lo que le vamos a agregar es la parte de servicios ecosistémicos, altamente demandados o no, y si hay una gran oferta o no, y algo de vulnerabilidad, les decía yo, una parte de riesgos. Eso es lo que nos faltaría en la parte de zonificación para considerar y definir. Ustedes ya lo están mencionando, ustedes ya lo vienen mencionando, o sea, me llama mucho la atención esa parte alta y me llamó demasiado la atención esa parte media en Caney, alto creo que es, en torno al río Caney, donde hay unas quebradas que ustedes me mostraban, en este caso el grupo de Mónica, la predialización. Entonces, allá hay 2 zonas. Ingeniero, y tiene que ser toda la zona, eso es lo que vamos a ir viendo en estos días, o bueno, la próxima semana, con base en el material que ya tiene. Con base en esto, paso un momento a ir retroalimentando y mostrarles parte de lo que tengo en la segunda mitad de esta sesión. Perdón. Entonces, por favor, si alguien activa el micrófono, ve mi diapositiva bien, completa. Sí, sí, señor, está completo. Gracias. ¿Qué sugiero yo considerar? ¿Alguien chateo? Esperen a ver si me quieren decir algo. Ok, no tengo ningún mensaje. ¿Quién se conectó adicional? Miremos. Sara, buenos días. Listo. Sara, escribe un mensaje saludando. ¿Qué pasó, Sara? ¿Por qué te demoraste tanto? La verdad, ¿te pegaron las cobijas? Bueno, pues yo estoy por ahí cerquita y no tenía inconvenientes. Listo, Sara. ¿Qué les invito a considerar? Entonces, empiezo a darles otros elementos de la segunda parte en torno a la jerarquización. Perdón. Entonces, doy un salto un momento con base en su material y con base en lo que yo ya les mostré. Les voy a proponer 2 formas o dos métodos para definir las áreas prioritarias, las áreas de manejo y que le hagamos ya en el tercer corte la formulación. Ahorita lo que vendría es la definición, para que me sigan, definir las áreas es lo que vamos a hacer la próxima semana y priorizarlas, porque así mismo van a ser las formulaciones. ¿Se acuerdan que les decía en la perspectiva? Miraríamos cuáles son ya de corto plazo, cuáles son inminentes que se tienen que trabajar ya, cuáles son las que tienen y necesitan recursos, son las primeras en el cronograma, y cuáles serían las de manejo posterior. La primera forma de hacerlo es la que ya les expliqué, que que es competencia de la corporación autónoma. Aquí yo les escribí, esto es escrito por mí, vuelvo y les digo, cada vez que ustedes hacen una evaluación del trabajo que uno les presenta, pues todo este material es de producción del profesor, del ingeniero. Muy sencillo, pueden verlo, pero son conjeturas con base en lo que ya tienen las guías. Yo les sugiero, si van a irse por el camino que ya tenemos en las diapositivas, porque podemos hacer un 50-50, básicamente es, ¿qué nos dice la guía? ¿Qué nos dice eh, el manual en torno a cómo lo haría un equipo técnico para la corporación autónoma? Entonces, la unidad es la cuenca del río Pi. Yo les escribí ahí, entendida como un entorno hídrico ya definido. O sea, la misma cuenca define su entorno, es decir, el río Pi.
Es decir, que tendríamos un área, una, ¿cierto? Al ser considerada como única, ¿cierto? Pues no la estamos comparando con las otras que tiene el río Guatiquía. Es decir, que en un ordenamiento de gestión de cuencas del río Guatiquía, que lo pueden ver en documentos, pues aparecen más y una es la de Lupín. Y en ese sentido, el Lupín puede ser la tercera en priorización o la cuarta en priorización o la segunda en priorización. Pero estando dentro de Lupín, consideraríamos la información que ustedes obtuvieron en el diagnóstico. Es decir, los componentes, como dice la metodología. Y en ese sentido, tendría dos elementos hídricos que subyacen pues, a esa unidad geográfica, a, ese, a esa unidad hídrica, y que sería el río Pin y sería el río Caney. Es decir, solamente tendríamos, si mantenemos la metodología que nos propone la guía, que se hizo para la cuenca del Guatiquía, pues nosotros lo haríamos para la cuenca de Lupín y dentro de Lupín definiríamos dos, aquellas que hacen uso, o sea, aquellas áreas que hacen uso del sistema hídrico asociado directamente al nacimiento y recorrido del río Pin antes de encontrarse con el Caney, y lo mismo sería para el nacimiento y recorrido del río Caney. Y ahí tendríamos dos unidades que pueden ser definidas por las veredas, dos unidades que pueden ser definidas por las pendientes, y a cada unidad le analizaríamos el comportamiento de la información que ustedes ya tienen. ¿Para qué? No pierdan de vista. Para jerarquizar. Para que ustedes digan, no, la que está más afectada, la que tiene una mayor demanda, la que ha crecido en ocupación, la que tiene conflictos de uso en este momento es Upin. Pues porque se llamaría de esa manera. Y, y la segunda, que también tiene una presión, también tiene una ocupación, pero también tiene una mayor cobertura vegetal, ha tenido menores impactos en su bosques, Caney, aunque por lo que vi en la presentación y lo que leí de ustedes, diría yo que si se mantienen estas dos, diría yo, claro, eso es discutible y esa es la parte que se nos viene, posiblemente Caney tendría una primera jerarquía o una mayor jerarquía y en segundo le estaría Lupín, pero bueno, esa es la parte de discusión. Si le vamos a ver por toda esa densificación que ha tenido en la parte transición alta media. Y ya, cuando digo y ya, es que se definen dos grandes polígonos, esos dos grandes polígonos se les analiza la información que ya tienen y se empiezan a mirar cómo están los datos que ustedes tienen para estas dos subcuencas, tomando como cuenca la grande, y miraríamos el comportamiento de las veredas, qué presión hacen, la población definida en las veredas, qué uso y manejo hacen del recurso para cada una, cómo aparece el área urbana, los condominios, para cada una, cómo aparecen las coberturas. Y en ese sentido se crea, si recuerdan ustedes, si me están siguiendo, esa matriz se le dan unos valores y posiblemente, esto es un ejemplo rápido sin tener el ejercicio ya resuelto, pero a partir un poquito de la estimación de lo que hicieron, uno podría decir en un 100 y en un 100 puntos, una calificación producto de la matriz, el CANEI tiene en torno a la oferta, en torno a la ocupación, al conflicto, a riesgos, a contaminación, a calidad del agua, todo esto, tiene 75 puntos, mientras que UPIN tiene 68. Bueno, ahí está el resultado de la priorización, de la valoración que se le hizo con base en todos los componentes y los factores definidos. Y en ese sentido, recuerden que son componentes, factores, parámetros, criterios. Dos matrices serían dos resultados finales. La uno, o la que quedó con mayor jerarquía, es en este ejemplo que estoy dando de manera verbal, producto de su diagnóstico, Caney, la número 2, UPIN.
Eso nos va a permitir pasar a revisar otros elementos que ya mencioné en un futuro inmediato para la zonificación en torno a cómo está la oferta de servicios ecosistémicos y cómo está la parte de riesgo, cuál es más vulnerable que la otra, a ver si eso nos cambia la priorización o si define los que me están siguiendo o si define zonas al interior de Caney, al interior de Lupín, y en ese sentido ya el manejo, vamos a suponer que Caney se dividió en 3 zonas, vamos a suponer que Upin se dividió en 2, entonces quedan 5 zonas de manejo. Y esas 5 zonas de manejo se les construiría la prospectiva. Déjenme mirar aquí que alguien escribió. Sara, profe, pero una pregunta. ¿Las matrices son con supuestos o...? ¡Oh! Sara, esa pregunta casi que ni la hago. Con los datos que tiene en el diagnóstico, es como si yo te dijera que el diagnóstico tiene supuestos o datos reales. Perdón. Ahora soy yo el de la tos. Entonces, explícame mejor, Sara. Las mismas, Sara, las mismas, no te compliques. Hola, Mónica, ¿qué pasó? Ingeniero, buenos días. ¿Cómo estás? Espero que estés bien. Bien, sí, señor ingeniero, qué pena conectarme hasta ahora. Lo que pasa Tranquilo. es ¿Y me dices la verdad? que, sí, sí, señor, claro. No sé si el ingeniero sabe que pues últimamente está fallando la luz y pues yo vivo en la séptima de la esperanza y no había luz acá. La verdad, yo no tengo. Y bueno, yo no me tomen a mal, les pido el favor, por favor, por favor. N veces que no me tomen lo antipático, entonces yo les creo. Yo parto del principio de la buena fe. Pues porque yo le decía a Sara que estoy en un sector cercano y no ha pasado nada. Bueno, voy a continuar. Eh, También para Gina Gabriela, para Jessica, para Alejandra, obviamente que pueden escribir y activar el micrófono. Yo voy manteniendo el orden. Sara, para hacerme entender mejor, me dices acá, a ver, ¿dónde estaba leyendo yo a Sara? Uh -huh. Primero, no me vuelvan a preguntar que si datos supuestos o reales, no reales. O sea, espero que siempre mis intervenciones sean entendidas como un análisis de la información. Les pido el favor de eso. Ustedes ya, y no, lo de siempre, no tomen a mal mi tono ni nada, pero ustedes ya tienen una formación, confíen en mi información. Yo qué hago como evaluador, yo qué hago como par, que la proyección, que el análisis, que el manejo de la información, pues sea apropiado. Entonces, en la explicación que di al comienzo, que no sé si Sara alcanzó a escuchar, y vuelven a verlo en el video, y yo decía en el caso de los datos al 2011 que presentó como demanda hídrica el grupo de Alejandra, yo decía, hombre, yo puedo, si ya hicieron una proyección con datos demográficos, yo puedo hacer una estimación y puedo decir que es preliminar, Sara, preliminar. Y créanme que no están improvisando. Claro, cuando yo los leo, yo hago mi propio ejercicio y es cuando yo les hago los comentarios. Pero por supuesto que se necesita una fase de campo y por supuesto que se necesita hablar con la alcaldía y por supuesto todo lo que ustedes saben. O sea, eso nunca se ha negado si es que en algún momento ha quedado el vacío, no se reconoce la necesidad de hacer campo, de ir a la alcaldía y todo eso. Por supuesto. Pero tampoco significa que en el ejercicio que hacemos no podamos hacer estimaciones. Continúo. Entonces, cuando hablo del camino uno, que es el que dice la guía, que es hacer la jerarquización a partir de los componentes, yo lo que estoy diciendo es, son los mismos componentes que llamamos variables, solo que la guía los llama componentes. Físico, biótico, socioeconómico, político, y ustedes ya saben esa información porque ya la tienen hace mucho tiempo. Es esa matriz verde o azul, depende de la diapositiva que consulte. Es la misma, Sara, componentes. Entonces, lo que estoy diciendo es que siguiendo la guía, tendríamos por un lado al Caney y por otro lado al Upin y miraríamos el comportamiento de la información en torno a las veredas que componen cada área. Ustedes tienen esa información, entonces no son supuestos, es un análisis más específico.
Repito, ya tienen la información. Ahora, pilas porque, no se ofendan, ustedes suelen darle otra dirección a lo que yo digo. No estoy hablando de nuevos diagnósticos. En ningún momento, y lo pueden ver en la grabación después, nunca he hablado de nuevos diagnósticos. Sencillamente es analizar la información si deciden hacerla en dos subcuencas, UPIN y CANEF. Ya. Si la hacen de esa manera, son dos matrices, son dos áreas, y empezamos a mirar el comportamiento para definir cuál es primera y cuál es segunda. Voy a leer. Listo, continúe, yo también tan, Gina tan, me refiero a que la matriz tiene unos ítems a evaluar, es que, es que en impacto ambiental uno califica la gravedad con escalas, ¿verdad? Sí, finalmente uno analiza la situación y califica los criterios, sí, ese criterio es el que hago. Ah, ok, menos mal que me lo explicas. Es que a mí supuesto me genera como improvisación, ¿sabes a qué me suena, Sara? Si no me lo defines, a Sara se vuelve a unir. Sara, estaba leyendo tu comentario y decía que, tranquila, estaba diciendo que cuando, menos mal que me lo defines, porque para mi supuesto, por lo menos como lo escribiste en la parte de arriba, eh, no me suena a estimación, sino me suena a improvisación, entonces le tengo mucho temor a eso. Pero si me haces una analogía como la estás escribiendo con impacto ambiental, claro, claro, ya tienes unos criterios, claro que sí. Habíamos hablado de generarle en esos rangos o escalas de calificación, claro, una calificación, claro, claro, claro. Claro, en esa analogía, Sara, claro que se puede hacer entonces un supuesto. O sea, los criterios, primero, no aparecen todos, ya lo hemos dicho en aquella sesión, no van a aparecer todos. Posiblemente esa matriz tan extensa que tiene propuesta la guía, no sé, la mitad pueda desaparecer, no sé, eso tenemos que verlo con la información de Lupin. Y la que queda es la que en esos criterios se les va a dar una calificación, que son los que ustedes van a discutir. Ustedes van a decir, no, a este le voy a dar 3 puntos. De 5 le doy 3, como la calificación que hace uno a partir de una rúbrica. Y uno dice, no, le doy 4 puntos, le doy 3 puntos, que eso es lo que tú defines en esos calificaciones de criterios. Sí, en ese orden de ideas estaríamos de acuerdo. Ahora bien, hay otro camino. Vuelvo a mi diapositiva. Hay otro camino. El otro camino, creo que lo mencioné alguna vez, que es haciendo uso de la información cartográfica, también de la información diagnóstico que tienen, no estamos agregando nuevos diagnósticos. Ellos la definen de la siguiente manera. Tiene mucho análisis espacial. Perdón. Entonces, ya no se hace la priorización, pues de acuerdo a la subcuenca que se evaluaría con base en el río, sino se tomaría la información diagnóstico por componente, en este caso también por capas o por nivel de información. Miraríamos usos del suelo, miraríamos cobertura, miraríamos pendientes, pero las empezaríamos a cruzar. Entonces, yo que tengo escrito acá, que les propongo. Entonces, priorizar, pero comparando la información. ¿Sí? Entonces, siguen apareciendo los dos ríos, pero se comparan ya no los límites de la subcuenca, sino, defino, con base en todos los datos. ¿Dónde hay más población? Voy haciendo mi análisis. En la parte alta, vamos a suponer que en la parte media hay más ocupación. ¿Dónde hay más predialización? En la parte media. Entonces, establezco una matriz donde yo mismo voy poniendo los componentes a un lado y voy definiendo esos criterios. Perdón. Y voy calificando. ¿Sí? Perdón, esto, pues digamos, ninguno activó el micrófono, esto ya lo había dicho, esto es con base en la anterior. Esto, si me están siguiendo, por favor. Micrófono, Sí, señor, aló, sí. gracias. ¿Hago una precisión? Esta diapositiva y esta diapositiva ya las expliqué, que son las que estaba hablando de priorizar, ahí lo pueden leer.
Entonces se analizan los datos de los dos ríos, se elaboran los modelos, se define una primera y segunda. Listo. Ahora explico esto. Qué pena con ustedes. Ahora explico esto. Entonces continúo. Es como comparando los componentes, decía, se mantienen dos ríos y demás. Pero se analiza, decía yo, ahora sí con la diapositiva correcta, la información cartográfica. O sea, es un análisis espacial, un análisis cartográfico. Entonces, ¿yo qué es lo que empiezo a hacer? Pues miro el comportamiento, como decía ahorita. Bueno, entonces miro cómo se comporta la ocupación. Lo cruzo con cobertura vegetal. Y puede ser un criterio. A mayor ocupación, menor cobertura. Y miro la información que ya tengo. Si quieren, de la parte alta hacia la parte baja. Si quieren, mirando el comportamiento en las veredas. Si quieren, mirando el comportamiento alrededor de los ríos. Y van comparando 2 o 3 capas. Acabo de mencionar 2. Cobertura versus ocupación. ¿Cómo se puede ver la ocupación? Por la predialización o por ese ejercicio que hizo Gina Gabriela, pero ya localizándolo en un mapa de cuál vereda tiene más población. Entonces, se crea un shape donde al darle color en la simbología, darle el color al atributo de población, pues me va a generar un color más fuerte a la vereda que tenga más población. Entonces, ese mapa de población por vereda, yo lo puedo cruzar con el de cobertura. ¿Cuál es el plus de este tipo de análisis cartográfico? Primero, que es mucho más sensible a los datos. Porque si se dan cuenta, la escala estaría definida en la vereda, no en el río. 2, que yo pongo entre comillas, jugar con la cantidad de capas que yo quiero, las veces que la quiera cruzar. ¿A qué me obliga? Lo acabo de decir, a crear una matriz, eso que me decía Sara, de los criterios, a crear una matriz donde yo califico los criterios. Entonces, por ejemplo, de esas componentes. Pongo y comparo 2. Cobertura con drenajes. Entonces, a mayor cobertura, mayor drenajes, o viceversa. Empiezan a ser directamente proporcional y inversamente proporcional. Se mantienen esos elementos de la matriz, pero aquí solo estoy comparando las capas. Y la unidad mínima, la vereda. No el drenaje, no el tributario, ni nada de eso. Miro pendientes, comparo pendientes para la parte de riesgos. Porque, por ejemplo, el grupo de Mónica me mostraron un mapa, ahorita les voy a mostrar, Andrea los puso, donde me hablaba de una gran área susceptible de inundación, pero en el físico-biótico, a no ser que haya un cambio en ese diagnóstico, esta cuenca no es susceptible, no ha presentado, según su registro de la primera parte, el primer corte, yo les hice una pregunta aquella vez, no tiene grandes registros de inundación, aunque yo mostré en el del 2009 que sí. Perdón. Entonces, si han seguido la diapositiva mientras yo he hablado, lo que hacen es empezar a localizar cuál tiene mayor calificación en el criterio, mayor ocupación, mayor riesgo, o mayor cobertura, o mayor fragmentación, y al contrario, cuál tiene menor, porque eso va a permitir que cruzando todas estas se empiecen a definir y a espacializar esos problemas. Bueno, ahí se me fue una vocal más. Se espacializarían los problemas que ustedes definieron en las últimas diapositivas. Ya le pondrían un lugar a donde hay un mal manejo de los vertimientos. Ya le pondrían, o sea, aquella vereda que tiene más vertimientos o más mal manejo. Miraríamos si se comportan cerca al área urbana o están más alejadas, si hay vías de acceso que permitan que se esté exportando ese impacto, y entonces empiezan a traslapar esos comportamientos. Y ahí sí se le aplica el modelo. O sea, puede que en este momento estén escuchando y analizando diciendo, no, pero es que esto me parece como un poco más complejo. No, ustedes ya lo hicieron en el diagnóstico. Cogieron los mapas y empezaron a analizarlos. Ahora lo que les estoy pidiendo es que empiecen a cruzarlos. Y les estoy proponiendo que tomen como unidad base
la vereda. Ahora, un tercer camino es mantener el 50-50, es decir, van cruzando a la par. ¿Qué pasa con el río Caney? ¿Qué pasa con el río Pin? Pero el análisis es en el comportamiento de sus veredas. Créanme que esto que estoy diciendo, que lo vamos a seguir trabajando en las siguientes semanas, va a permitir que los polígonos que salgan no van a ser 15, no van a ser 30, no van a ser 20, pero no van a ser 2. Entonces, que jerarquizar 2, pues sí, va a haber una primera y una segunda, ya. Con esta, que es cartográfica, que es en torno a entrar un poco más en la información comparativamente hablando, esos análisis, cruces, nos va a dar por lo menos una zona más. Por lo menos una. Esta, por ejemplo, nos puede hablar de la parte alta, media y baja, ya no solo por pendientes, ya no solo por un criterio hidrológico, sino ya cruzando lo político, lo social, lo cultural, los usos y demás. Y me puede dar 4. Y esas, si yo me echo a entender, lo último que le hacemos es aplicarle el modelo. Esa matriz que vieron, esa matriz que ya lo que hace es ser calificada para hablar de 1, 2, 3, 4. Supongamos que me dieron en esta metodología 4 zonas. Una en la parte alta, 2 en la parte media y una en la parte baja. ¿Listo? El modelo me permite priorizarlas. Me va a decir quizás que la más eh, mm, crítica está en la parte media, le sigue la parte alta, volvemos a la parte media y finalmente la parte baja. Ahí está el 1, 2, 3, 4. Es un ejemplo de cómo quedaría la jerarquización. Entonces, lo interesante de esta metodología es que usa toda la información que tiene, define una nueva escala y el análisis es más sensible, porque está cruzando todo en todo momento la información. Mientras que en la anterior, que es válida, yo no estoy, espero hacerme entender que no estoy invalidando ninguna, es más, estoy proponiendo el cruce, es que en la anterior está el Lupin y está el Caney. Y también se hace un análisis, pero ya definidas en esas 2 zonas. Es que sí, cuando vuelvan a ver el video van a recordar que de pronto en el análisis con la matriz, la del Upin puede subdividirse en 2 y la del Caney puede subdividirse en 3. Todo esto lo vamos a ir viendo, pero va a ser en torno al análisis de la información cartográfica. Permítame aquí un momento. Voy a hacer una pausa. Escucho con micrófonos abiertos algún tipo de aporte, inquietud. Ingeniero, una pregunta. Cuando su merced dice como, o sea, tomar aparte el río Caney y el río Pin, o sea, sería, digamos, al subdividirlo, sería subdividir las veredas como tal y, y en cada uno de los grupos decir cuál es la que tiene más, digamos, actividad económica, más crecimiento poblacional o todos estos criterios, porque la verdad pues no sé muy bien a qué se refiere cuando dice dividir las dos, dividir la cuenca en dos. Bueno, creo que cuando llegaste ya había explicado, ahora que míralo en el video, si no me equivoco, ya había explicado que esto es tomando la metodología normal que tenemos en la guía. La guía básicamente me dice, tomas la cuenca del Guatiquía, defines por sus drenajes principales las subcuencas y esas van a dar 3, 4, pues de acuerdo a la cantidad de drenajes principales y esas las vas a evaluar. Y va a dar un orden para saber si el Guatiquía, él en su misma morfometría y en su misma información de diagnóstico es más importante que los que le contribuyen. O posiblemente va a dar no, que los de priorizar son los de la parte alta que vienen, los de orden 3 o los de orden 4, que vienen nutriendo la subcuenca de Lupín. Voy a volver a utilizar. Entonces, la competencia que tiene la corporación autónoma es eso, con su equipo técnico definir
para esas grandes cuencas, cuáles subcuencas debe priorizar. Entonces, lo que yo estoy diciendo es que manteniendo esa metodología, porque a eso nos obliga el ejercicio de ordenamiento de cuencas, yo lo que digo es, si mantenemos esa metodología, ahora tenemos la cuenca de Lupín y al interior de la cuenca de Lupín tenemos que identificar cuáles son los de mayor orden, los de mayor oferta, los que nos permiten analizar eh, su comportamiento en oferta y demanda. Entonces, en este caso, con toda la información que ustedes ya han recabado, pues tenemos el Lupín y el Caney. No creería, por la escala del trabajo, no creería que nos vayamos a complicar entrando a uno de orden diferente. Entonces, Mónica, cuando digo subdividir, es que la metodología nos dice, listo, ¿cuáles tenemos al interior de la cuenca del río Pin, que son los que hay que priorizar? Pues tenemos Caney y tenemos Upin, ¿sí? Entonces, al revisarlos, tendríamos que hacer un análisis entendiendo cómo se comporta la información social, política, económica, de infraestructura, físico-biótica en el Upin, lo mismo para el Caney. Y allí lo que vamos a hacer sencillamente son dos matrices, voy a mostrarla. Ya leo a quien haya escrito, ¿cierto? Y empezaríamos a revisar en esa priorización cómo se comportan estos criterios para cada una de las dos. Al final, ¿qué me va a decir? Al final me va a decir, calificándola, yo mencionaba también eso, cuál, lo vamos a mostrar aquí, si miran el mapa, cómo se comporta. Por ejemplo, aquí en este mapa tendríamos que definir qué hacemos con, y no la mencioné en la presentación, con caño cangrejo y caño, este caño no alcanzo a leer, Brasil, puesto que tendríamos que definir si ya en la parte baja, ya cuando va a vertir sus aguas, la cuenca como tal, hay algún tipo de variabilidad. Y entonces se podría definir aquí una tercera. Pero en primera instancia están estos dos, porque no bien pudiera decir que esta alimenta ya la parte baja lupín. Y ya, cuando digo y ya, es que los análisis estarían enfocados a la información de uso y de ocupación de todo este recorrido en la parte alta y media baja de lupín y de todo este recorrido en la parte alta y media baja del canel, para ver cuál de los dos tiene un comportamiento más crítico, cuál de los dos tendría que ser priorizado frente al otro, a cuál tendría que apuntarle políticas de manejo en el corto plazo para no afectar la cuenca en su totalidad, la alcaldía y la corporación autónoma, obviamente. Bueno, ahí doy el orden. La corporación autónoma y la alcaldía. Ya, cuando digo ya vuelvo y digo, este es el análisis que nos permite la guía. Ahorita les muestro, es que quiero comparar aquí parte de la información que ustedes me entregaron. Y este, que es el que normalmente se ha hecho, este tiene que ver con planificación territorial, este hace parte de este. Si en algún momento, en todo lo que yo les vengo compartiendo hoy, queda por allá el vacío de que es aparte, no. Lo que pasa es que la entrada y el abordaje del diagnóstico pues se hace a partir de un análisis cartográfico. Entonces, en este caso, ese análisis cartográfico pues va a permitir que cambiemos la unidad de análisis y lo que yo les planteo en ese ejercicio es que uno empiece a mirar estos ríos. Una vez que tienen aquí la información, ok, creo que aquí está. Si miran la diapositiva, sencillamente estarán mirando cómo es el comportamiento de uso para la oferta hídrica que tiene el lupín acá. Cómo es el comportamiento de uso, manejo para la oferta que tiene el caney acá. Y así seguimos hacia abajo. Pero estos cruces los podríamos hacer ya particularizándolos en torno a la información que ya tienen. Y un 50-50, pues es sencillamente mantener la subcuenca del Caney, la subcuenca del Upin, y lo que hacemos sencillamente es analizarlo para la vereda, que es un poco lo que ya dijiste al final de tu intervención,
y es mirando la información que tienen, lo que ya encontraron y cómo se encuentra la cobertura para esta zona, cómo se encuentra la ocupación, cómo se encuentran las vías, servicios y posiblemente yo diría desde ya que manteniendo la coherencia con el análisis que les concluí el pasado martes, posiblemente una de las áreas prioritarias estaría por acá. Claro, alguien puede pensar y decir, uy, ingeniero, entonces en esa que usted propone serían 14 áreas. No, porque la idea es que habría que mirar que algunas de estas se pueden unificar en la parte alta del río Pin. Incluso aquí se podría quedar un solo polígono, o sea, una sola área de manejo. Eso no lo permitiría la segunda. La primera no, la primera sí me tiene que dar una división entre quienes usan el Caney y quienes usan el UPI. Mientras que en la otra yo puedo, hablando de toda la área, manejar acá un solo polígono. Si me están siguiendo, voy a hacer algo muy atrevido. Producto de todo esto, estos 2 meses y pico de la información de análisis. Posiblemente tendríamos un gran polígono acá, posiblemente por aquí tendríamos un segundo, incluso ese primer polígono podría bajar hasta acá, un segundo lo tendríamos acá, un tercero en el centro, un cuarto, casi que un cuarto y un quinto se dividía en la parte baja, uno para el Caney y uno para el Upin. Y ya si queremos no desperdiciar la información que aparece con Caño Brasil y Caño Cangrejos, un sexto, que no serían 14. ¿Y eso qué lo permite? Eso que yo acabo de decir, pero ¿cómo lo define el ingeniero? Cruzando la información de usos, de coberturas, de ocupación, predios, oferta hídrica. Pero ingeniero, no tenemos la oferta hídrica detallada para cada área que usted está mostrando. Claro, eso es una debilidad porque en la matriz necesitamos la oferta para cada área definida. Podríamos hacer la estimación que les vengo diciendo. Vuelvo a abrir micrófonos, vuelvo a leerlos, voy a leer acá. Sí, ingenieros, ingenieros, ingenieros. Listo. Sí, claro, Sara. Ingeniero, con respecto. Ah, qué pena. Perdón, ya te escucho. Sara me ha hecho acá hace 7 minuticos. Profe, es que, digamos, tengo como unas dudas, porque, o sea, ahí hace como 20 segundos dijiste que era muy necesario tenerlo de la oferta hídrica presente, pero en caso de que no se encuentre, o sea, cuando hablamos de oferta hídrica disponible, decimos de tener datos, por ejemplo, de 100 metros cúbicos, o sea, así, o sea, en cantidad, o de acuerdo a las actividades que se realizan por zonas de la cuenca, porque, por ejemplo, el fin de semana yo tuve la oportunidad de hablar por chat con una niña que también estudia en la Santo Tomás, que vive allá en la vereda Sardinata, y ella a mí me contaba acerca de o sea, de las actividades que se realizaban en la cuenca. Entonces, ella decía que era todo totalmente diferente de acuerdo a la zona, que en algunas veredas se tenían balnearios, piscinas, estaba lo del mirador, como había otras que únicamente se guiaban o se enfocaban en la producción con ganado, ya bovino o pues digamos piscícola y cosas así. Entonces, esa es mi duda, si es necesario tener cantidad específica en unas unidades de metros cúbicos día, metros cúbicos hora. O sea, no sé si me hago entender, pero es más o menos como el punto al que quiero llegar. Te haces entender y la respuesta sería prácticamente, espero que me dejen terminar, ¿no? Prácticamente una. Sí, se necesitaría esa especificidad del dato. Eso no lo pueden dudar. Perdón. Eso no lo pueden dudar. Por eso vengo diciendo que la fase de campo es importante, que hay que ir, pero como estamos en este escenario académico, un escenario que ni siquiera nos permite ir a campo, que pues lo que ustedes han hecho es lo que yo confío en que han podido rescatar de los repositorios, de la información secundaria, lo que está en las alcaldías, bueno, alcaldía, en la corporación,
Entonces, la respuesta inmediata es sí, se necesitaría saber el comportamiento casi que por vereda, para tampoco llegar a otro nivel predial y demás. Pero como la realidad de nuestro curso es que no tenemos acceso a la información, por lo menos en lo que yo les he permitido, no pueden decir o afirmar que les estoy pidiendo el dato por hora, por predio. Se necesita, sí, lo tienen más claro ustedes que yo. Pero para el ejercicio académico, ¿cómo hacemos si no lo tenemos? Si no podemos tenerlo por vereda. Entonces, por eso permito el cruce y la estimación que vengo diciendo desde que comencé. Desde las últimas conversaciones con algunos de ustedes por separado, la proyección. Ah, bueno, si todo, abro mi cuaderno otra vez. Sí, Pero, ya te escucho, ya te escucho. Si tengo 33,197 en el 2011, claro, yo sé, les pido el favor que no me pongan eh, ruido en lo que digo. Es por supuesto que yo no puedo coger, digámoslo en 14. Acabas de decirlo de manera muy clara. Todas las veredas tienen un comportamiento diferente. Pero quiero que lo veamos. Quiero que ustedes se atrevan a decirme, con base en la información que sí tienen, cuál por lo menos entenderíamos que tiene una mayor demanda. ¿Cuál creeríamos genera una mayor presión? Eso sí lo podemos analizar. Y posiblemente no lleguemos al metro cúbico o al milímetro cúbico, posiblemente no lleguemos a esa unidad de medida específica, pero podamos hacer una conjetura con porcentajes. El porcentaje sí lo hemos permitido. Y no es una improvisación, es una estimación. Eso es lo que hablo, Sara. Entonces, redondeo mi respuesta. Por supuesto que se necesitaría el dato específico. Ingeniera, para nuestro curso en aislamiento, solo desde el computador, ya tienen un diagnóstico. Miremos si podemos acercarnos a eso que te dice esa compañera, que nos da la razón que cada vereda tiene. O sea, con eso que dijiste, el camino 2 sería el más sensible. Tratar de ver con lo que ya tienen información, cuál vereda genera más presión, más cambio, cuál ha tenido mayor dinámica en los últimos años, porque esa va a ser la de mayor atención. A esa tendremos que apuntarle la formulación de estrategias en, en la tercera fase o cuarta fase, si hablamos de aprestamiento otra vez, en la ordenación de esa cuenta. ¿Cuál necesita ser atendida en el corto plazo? No tenemos el dato específico, no lo tendríamos, casi que la oferta sería, comillas, un juego con los datos que ya tiene, pero sí tendríamos una estimación de la demanda. Repito, posiblemente no en metro cúbico y la especificidad por semana, por día, pero en un porcentaje, ¿cuál vereda, cruzando lo que ya mencioné, tendría en la actualidad una mayor incidencia, un mayor impacto en la parte alta, media, baja de la cuenca en sí o de sus dos principales afluentes? Dime, creo que era Andrea. ¿Sí era Andrea buenos la que días, iba a hablar? ingenieros. Lo que pasa, señor, lo que pasa Tranquila, es que dime. yo tenía un shape de la demanda hídrica, sino que al poner la cuenca en su totalidad quedaba con un porcentaje de demanda hídrica. Entonces, Ay, ¿qué pasó? por Pero eso está en me el pareció. documento. Sí, no, no, señor. Lo que pasa es que no me Oh, pareció tan relevante por el hecho de que ocupaba toda la cuenca los mismos, datos. bueno, el mismo dato, sí. Sí, 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 sí. Entonces yo dije, bueno, no sé si está bien o si está mal. Que de hecho el de inundación que ahorita me estabas comentando, Sí, también me pasó eso y pues yo dije, pues yo lo voy a dejar como susceptible a inundación, más no que esa va a ser la zona de inundación, y sin embargo me basé en otros documentos en los que pues hice un análisis de lo que me parecía a mí ahí. Pero entonces en el shapefile de demanda de inundación, ese era del 2014, que fue el más reciente que encontré, pero pues como te digo, ya aparece esta dificultad. Se podría de pronto tomar en cuenta una parte de lo que dice, de lo que uno observa bueno, en el documento no, sino en el en shape. shape.
Sí, pero claro. pues De hecho, tocaría bueno, basarme más en... no conozco la tabla de atributos del Shape, pero, solo lo digo, si ya lo hiciste nada, pues ya no hay más información. Pero habrá que mirar si en la tabla de atributos, por ejemplo, si te aparece un solo área, hay dos opciones. O que solamente aparece una fila, ¿cierto? O sea, un dato con diferentes atributos para toda la cuenca, o sea, no viene subdividido, o allá en el Symbology o allá abriendo la tabla de atributos y definiendo un nuevo mapa, eh, no hice una selección por atributo, o sea, no de pronto cogí y dije, venga, si me aparece la medida y yo le puedo llamar todos los valores, recuerden que estoy dando un paso a paso de cómo lo harían allá en ArcGIS, entonces yo seleccioné por atributo y sencillamente miré que el dato sí viene por vereda, o bueno, vienen por lo menos viene por drenaje, no sé, por drenaje principal. Y entonces ya no me botó el shape un polígono, sino dos, pero por supuesto que será muy útil. O sea, yo te invitaría a que revisaras nuevamente los atributos y la información de ese shape. Eso es como decir que yo, les voy a hacer una analogía, sé que me entienden, pero déjenme hacer una comparación. Yo tengo un shape del departamento del Meta. Yo lo tengo. Y si yo lo abro, solamente tiene el área del departamento del Meta, el perímetro del departamento del Meta, y ya. O sea que nunca me va a dar divisiones. Pero tengo un mapa del departamento, un shape del departamento del Meta, que tiene, aparte de área, perímetro, tiene municipios. Entonces, cuando yo lo selecciono por municipios, pues él me subdivide el Meta en los 29 municipios. Que yo lo que digo es, si esos shapes que tienes posiblemente tengan, ya les voy a leer, posiblemente en los atributos tengan la opción de subdividir la oferta por drenaje o subdividirla por vereda, no sé, no lo conozco, porque sería muy enriquecedor y eso le respondería a Sara, que ustedes sí tienen la información y que en el modelo de matriz de análisis les daría mucho más sensible no solo la demanda que hablé hace unos minutos respondiendo a Sara, sino también la oferta. Imagínense la riqueza de poder tener eso para priorizar. Voy a leerlos. O sea, conclusión, trata de mirar los shapes, a ver si hay más atributos. Ok. Y nada, me puedes preguntar, por Hangout me puedes escribir, y en la medida de Sí, las ingeniero, posibilidades yo eso trato. iba a decir. Es que lo tengo acá abierto. Ah, ¿quieres compartirlo? Pues, sí, señor. Dale, entonces déjame, yo leo a Gina Gabriela y Bueno, ve preparándolo y lo miramos. Mónica, es ingeniero, tal, Sara, tal, Gina. Yo encontré un mapa de riesgos, pero es que ese es el. Bueno, tendríamos que definir como grupo Gina Gabriela la validez de 15 años con la ocupación que se está dando y la transformación que pudo tener por obras de infraestructura o la transformación que pudo tener el territorio no sé, por la demanda de agua en el subsuelo. Eso tú sabes que es más presión y puede generar socavamiento y a la hora del té generar, no sé. Y hablaba de las vertientes media en ese tipo de aspectos. Sí, que hagámoslo así. Andrea, muéstranos el que tienes y luego Gina Gabriel. Sí, desde esa perfecto. Perdón, perdón. Ay. Sí, claro, Gina Gabriela, desde lo que acabas de precisar, sí, como base podría servir. Sin embargo, déjame insistir en los 15 años, ¿no? Déjame insistir para que no pierdan de vista eso, por más que sea un ejercicio académico. Andrea, si quieres, compártelo y luego Gina Gabriela. Andrea, ¿qué fue Andrea? Andrea. Bueno, Gina Gabriela, si tú lo tienes a la mano, entonces tú. Denme luz, por favor, no me dejen en visto. Ingeniero, lo que pasa es que Andrea tiene el mapa, pero dijo que le estaba haciendo un clip para luego sí proyectarlo. Vale.
Y Gina Gabriela. Bueno, entonces tenganlo listos porque yo voy a compartir mi pantalla. Voy a cerrar lo que traía para hoy. Entonces, con base en esos tres caminos, el que nos dice la guía, el que hacemos normalmente producto del análisis cartográfico y utilizar los dos, que de hecho se utilizan también en la guía, lo van a leer que también en la guía lo permite el análisis cartográfico, de hecho ya lo han leído. Quiero mostrar los mapas que ustedes tienen. Que me causó simpatía, gracia, ver este y ver a la vez este. Si mi mente no falla, este es del grupo de Mónica y este es del grupo de Jessica. ¿Qué le causa al ingeniero gracia? Que aunque tienen los mismos mapas, yo traté de analizar la misma red hídrica, ¿cierto? Eh, pues no, como que no la aprovechan y me entregan información mm, diferente. Eso es, pueden considerarlo de forma si quieren. Este, por ejemplo, aparece en la parte inferior. Claro, los textos hay que tener mucho cuidado porque los textos se montan y daría a entender que esta parte de remate, esta parte de salida, como lo muestran las gráficas de cuentas, sería caño chivo. Y entendería por la explicación que alguna vez dio Mónica, estaría más atrás. De hecho, aquí lo tienen. Pues unos quedan sin nombre. Son detalles para el uso de sus imágenes. Este dependiente es muy definitivo. O sea, si quisieran tener un criterio de entrada, espero me estén siguiendo, un criterio de entrada geomorfológico, donde el comportamiento del drenaje es diferente, de las velocidades es diferente, de la retención y por ende de la cobertura vegetal. ¿Quién tiene el micrófono por allá, Alberto? Yo, ingeniero. ¿Quién canta por allá? Abuelita. ¿Qué se ríe? Lo están escuchando acá. Apaga un momentico el micrófono. Cantando. Listo. Profe, es que te quería mostrar si ya tenía el mapa abierto. Sí, ya, le Mira, dije que me dejara dice, terminar un momento. Déjame terminar un momentico esto y te pongo cuidado, un momentico nomás. Un momentico, un momentico. ¿Están viendo mi diapositiva? Sí, ingeniero. Gracias. Entonces, por ejemplo, aquí pueden definir un criterio de entrada, no el definitivo. Micrófonos, por favor. pero ingeniero que se traba esta. Gracias. De definir de entrada, un criterio, pues pueden tomar, bueno, miremos cómo se comporta, le está diciendo la retención, la velocidad, la permanencia, y eso se cruza con cobertura. Entonces pueden empezar a cruzar algunos de base físico-biótica y luego lo empiezan a asociar con los sociodemográficos. Este me parece que es determinante. Ya tienen las veredas. Casi que yo puedo irla cruzando con las veredas si quisieran definir, incluso respondiendo a lo que Sara reconoció con su compañera, que las veredas tienen diferentes comportamientos. Es más, el dato que me mencionó Sara, ahorita lo recuerdo, de 390 y tantas personas, 369, se me hizo altísimo. Y que 65% estén en área urbana. De hecho, si ustedes tienen en cuenta, no quiero olvidar ese dato, prácticamente el 40% de la población y de la ocupación del suelo la tiene el total de la población del municipio. Eso normalmente no sucede. Quienes toman nota o quien quiere tener ese dato, normalmente, el 90-95% de la población está en área urbana. Normalmente, eso es un dato que lo pueden verificar. Y el 90-95% de la población se asienta en el 5% del suelo. Normal, esa es la tendencia mundial. Que hay zonas de 85% de población, pero hasta ahí. Pero según lo que ustedes me dicen, uno diría, en el total de la población, el 60-65% está en área urbana y el 35-40% en suelo rural. Claro, hay que tener cuidado con los picos de población. O sea, una cosa es la población que está un fin de semana
que puede duplicarla el municipio, y otra es en términos generales. Eso va a variar la demanda, el recurso, bueno, toda esa carreta. Este me encanta. Yo no sé si lo tengan todos, yo no sé, no se ofendan por lo que voy a decir, si exista un celo profesional porque lo tenga un grupo y el otro no, pero este mapa es fundamental. Uf, este mapa tiene una riqueza para la gestión y el ordenamiento de la cuenca impresionante. Ahí les muestro unos que son los de entrada para hacer la jerarquización. Y este sí me generó ruido comparándolo con este, ¿sí? Porque me dice que no tiene información y por la localización yo diría que son bosques. Y sin Sí, embargo me ingeniero, dice, lo que pasa es que en este no es la completa, o sea, no es completo lo de el área, no es la cobertura vegetal como tal, sino solamente los bosques que se encuentran en los bosques estables, o sea, el bosque como si, como tal que se encuentre en la cuenca. a mí se me hace que es un bosque natural, por ejemplo. Yo Sí, diría eso, señor. pues porque lo miro con Por base en ejemplo, esto. el que no tenga ningún tipo de intervención, sí, señor. No, es un comentario, pues porque como me dices que queda sin información Ah, y es decir, es determinante para el ejercicio de ordenamiento de cuencas, es determinante esta cobertura. Porque están los nacimientos, sí, señor. porque se supone que va a haber una posibilidad que en ese ciclo del agua tengamos una, ¿cómo es que dicen ustedes? La parte alta de la cuenca cuando hay esos fenómenos de precipitación, bueno, una mayor precipitación, pues por los bosques. Entonces digamos que valdría la pena ajustar esa cobertura, porque reviso en la parte azul, claro, no es un bosque estable, eso queda claro, pero todo ese polígono azul, claro, valdría la pena clasificarlo. Y estos dos tienen una riqueza interesantísima, tienen incluso los porcentajes. No puse aquí sus convenciones, pero valdría la pena verlos porque eh, esto me permite cruzarlo. Por ejemplo, esas zonas que aparecen como en amarillo, como en ocre, como en un verde. No, amarillo voy a dejarlo. Ese de 1559. Ustedes crucenla con esto. Y les juro que si esos son los bosques de ribera, los bosques de corredores que tienen los drenajes, que protegen los drenajes, esto amenaza con acabarlos. Entonces uno en la priorización dice, bueno, ¿qué le decimos a esta vereda? ¿Qué le decimos a esta parte alta? Bueno, esto ya lo han visto, pues en torno a la necesidad de los estudios que estamos haciendo. Bueno, los escucho rápidamente, creo que esto se me pasó. Voy a darle paso a Gina Gabriela y luego a Andrea. Gina Gabriela, somos todos tuyos. Profe, yo también quiero hablar Bueno, Bueno, ahorita. ingeniero. Sara. Bueno, Sara. A ver, Listo. ¿Ya pueden ver mi pantalla? no, yo no la veo. Bueno, está cargando, Ahora sí. profesor. Ay, sí, señorita, Ya. qué pena Profe, con ¿puedo usted. decir Bueno, algo chiquito, este, antes de que... Ay, Gina, ¿me regalas un minuto, por favor? Para aclarar algo chiquito y ya. Dale. Profe, es que dale. cuando estábamos hablando de lo de la población y lo del 65%, yo no hice referencia en cuanto a a la población total, sino a la población que tenía como interferencia en cuanto a lo político-administrativo de las juntas de acción comunal. Listo. Ya, Como a ya, Gina, te cambio la palabra. Injerencia. ay, ¿qué Injerencia. significa, profe? La injerencia es que inciden o hacen parte de las Ah, ok. decisiones y de todo. Pero sí, o sea, yo hacía referencia solo a ese tema, no como tal a la Perfecto. población total, sino a lo Ven, político. dale, gracias por la aclaración. Listo, Gina Gabriela. Ya tomé aquí nota, Bueno, Sara. ingeniero. Este fue uno de los mapas que encontré, entonces es como la dinámica morfológica que tiene la cuenca respecto a los riesgos que pueden tener. Entonces ahí nos decía que la parte alta de la cuenca es la vertiente media y la parte azul es la vertiente baja. Y ya
después del municipio de Restrepo, de aquí para abajo, ya es llanura de inundación. Entonces, acá está más como descrito cómo es la dinámica respecto a su morfología con los posibles riesgos que pueda tener. Y ya lo que se ha presentado, por ejemplo, como la, la dirección de cabalgamiento y por ejemplo, Ujú, arrastre de ujú. sedimentos. Sí, la parte geológica. Sí, Pues te cuento, de una vez lo digo. Ese mapa me sigue dando la razón en el polígono. O sea, hoy por lo menos yo voy sacando una conclusión, se las voy a compartir, sumada a la del martes, ese interés que ha tenido el grupo de Alejandro. Alejandro lo ha manifestado en algunas exposiciones, y es que prácticamente aquí está quedando definido un primer polígono, una primera zona. Hemos visto 3 o 4 coberturas o capas, hemos analizado algunos datos, y con este que me estás mostrando acá, yo diría que ya tienen un área eh, que se define en la parte alta, es eso. eh, que es esa, correcto, que coincide con coberturas y que, bueno, no sé el enfoque que vayan a abordar, si socioeconómico o ecosistémico, pero que es prioritaria. Este mapa me da esa razón. Listo. De hecho, hay uno también que es el que tú tienes allí, es el abanico Y torrencial. también encontré este otro, que es de la amenaza por inundación. Bueno, se te dañó el micrófono, pero listo, te estoy escuchando algo. Ah, este Sí, es el otro que encontré por amenaza de inundación. ok, ok. Esto hay que analizarlo muy bien para darle un buen criterio de calificación, que tanto incide en la definición del polígono, o sea, del área. Digo polígono como mapa, digo área en torno a la metodología. Se pueden usar, hay que tener cuidados con las Según los referencias, ¿no? referentes, según los referentes, decía que la amenaza mayor por inundación se presenta más en los ríos Upín y Caney que en la quebrada Salinas que está a este lado. Y Sí, pues, sí, suena lógico. sabiendo que el río Upín pasa por la mitad del casco urbano. Devuelve la diapositiva, o la imagen, o el Word. Este. No, el mapa que me mostraste, ese. Ahí tienen una segunda área posiblemente, la que está como acabas de decir, y que coincide en cierta medida con los cambios de cobertura y en cierta medida con la densificación predial. Y estamos hablando de esa zona amarilla que le iba a mencionar yo, antes de que cambiara el mapa, que es la de el abanico torrencial. Y posiblemente tienen un segundo polígono, o sea, una segunda área. Recuerden que las áreas las definimos por oferta y demanda, ¿no? Para saber el nivel crítico, pues. Me parece que lo pueden usar, solo que 2005, bueno, hay que ver y contrastar un poquito qué pasa por ejemplo, con el volumen del recurso ya para el 2016, ¿no? No es lo mismo tener más lluvia o más cantidad de caudal que, por ejemplo, les digo un dato y le doy el paso a Andrea. No es lo mismo el río Guatiquí ahorita en su nivel de riesgo que como lo era hace 20 años. ¿No es que le redujeron caudal para el Chingaza? Eso tiene que cambiar el nivel de riesgo. Andrea, y vamos terminando. Gracias, Gina. Andrea, ¿estás? Andrea, Bueno, muy bien. Mientras Andrea nos responde, para todos, bueno, para todas. Resalto nuevamente lo que dije al comienzo, hay un buen ejercicio, hay buena información, creo que se puede hacer una buena fase de formulación. Muéstranos, Andrea. Ok, listo. ¿Qué pasa? Mira, ingeniero, ese es el clip de demanda. No sé qué le está pasando a mi computador. Muéstrame la tabla de atributos. Ya. Ah, no, En este momento está así, no, solo pero tiene
No, Ahí te lo va que a pasa mostrar es que siempre todo en ya te azul. enseño. Sí, igual siempre me lo va a mostrar en azul. Si lo pongo en total, es que ya, No, pero no, porque es que ahí fue que hice el clip. Perdón. Según las categorías, acá está la objetividad. Hay otra, hay ese total en metros. Y me aparecen solo estas dos, que esa es la demanda en sí que tiene la cuenca. sí, 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 sí. El dato sirve para toda la cuenca, pero hay que, yo veo, si tú ves la tabla de atributos, no habla del Lupín, habla del Guatiquía. Es decir, que las otras subcuencas del Guatiquía tendrían el mismo valor. Entonces, no sé hasta qué punto nos esté diciendo el dato que es solo para Lupín. Mira la tabla de atributos. Por lo menos los nombres con los que fueron salvados, dice Upín y Guacavía. Perdón, dice Guatiquía y Sí. Guacavía. Oh. Mira, Los entonces, dos dicen Guacatique y Guacabía. ok, entonces la demanda que me estás diciendo no es de Lupín, es del Guatiquía. Entonces, no sé hasta qué punto aguas arriba se van a las subcuencas y puede mantenerles el mismo valor. No creo, no sería aceptable. Y no Porque entiendo. así, porque, Por porque eso, pues, ustedes, ven te digo, porque así como sabemos que las veredas no tienen la misma demanda, el mismo uso, pues sabemos que los municipios no lo tienen y sus subcuencas no lo tienen. Entonces me parecería muy riesgoso definirlo de entrada para Lupín, que no es todo Restrepo, lo saben. No sé, yo ahí sí te pondría puntos suspensivos. Digamos que muy señor. chévere la información, pero incluso la escala de la información no es de esta subcuenca, microcuenca, si lo viéramos ya desde la escala Guatiquía. No sé, lo dejo en puntos suspensivos, pero Ese es no el creería que que fuese prudente. funcionara. Sí, esa sería mi opinión. Bueno, pero gracias, gracias Andrea por mostrar lo que tienes. Vale, ingeniero. Bueno, para todas, debo insistir en que hay un buen trabajo. Debo insistir en que espero que lo hayan consignado así en el documento. Miren que no les estoy poniendo ninguna traba por entregarlo en un plazo diferente, como pasó después de Semana Santa. Eh, Dos, insisto en el análisis. Tienen buena información para hacer un análisis. Ya les propuse casi que dos polígonos o dos áreas. Ay, Gabriela, no puede dejarme sin un comentario, pues. Ella también lo espera. Dos, les decía, el análisis, pues, ustedes tienen una riqueza en información y en lo que han construido que pueden hacer un análisis para esta eh, zonificación y priorización. La vamos a hacer al tiempo. Vamos a crear áreas. Bueno, crear no, vamos a identificar áreas a partir de los problemas y el diagnóstico. Es decir, si ustedes me dijeron como problema en la parte de demanda y se generan unos vertimientos y una ocupación inadecuada en las zonas altas, entonces todo eso se puede ir espacializando. Entonces yo creo que hay una oportunidad de hacer una buena zonificación. ¿Qué nos quedaría pendiente al ir determinando esas áreas? Agregarle la parte de riesgo o la parte de cómo nos encontramos en la parte de servicios ecosistémicos. Básicamente eso agregará más datos a las áreas determinadas. No sé si elimine una o agregue una. No creo. Menos con, con el nivel de datos que tenemos, que ya le decía yo a Sara, pues es interesante. No lo van a subvalorar. Yo les pido ese favor. Es importante toda la información que tienen, pero reconocer que se requeriría campo y todo lo que ya he dicho. Entonces, hay una buena información para hacer un buen análisis. Y tres, les invito a que vayan, el martes nos vemos, Dios mediante, vayan eh, definiendo la nueva ruta para esta transición entre el diagnóstico y la formulación.
que la ruta básicamente es empezar a mirar la información, a cruzarla y empezar a definir polígonos. Ya les propuse dos. Mm, Empezar a caracterizar eh, la información para establecer esa matriz y calificarla. El miércoles de la próxima semana yo esperaría que ustedes se reúnan para hacer eh, los ponderados, la calificación, es decir, cuántos puntos les van a dar a esos factores que vayan determinando. Eso lo discutimos un poquito el martes y vayamos ya dándole forma a las áreas que vamos a priorizar, cosa que ustedes me digan en una siguiente presentación. Vamos a ver si alcanza para el segundo corte, hace parte del segundo corte, no lo olviden, la parte de priorización. Pues todavía estamos a tiempo de hacerlo. Si esto se da, nosotros en la última semana de abril, para cerrar el segundo corte, estaríamos presentando la zonificación y la priorización. Estaríamos diciendo, así como lo hicieron el martes, nuestra, nuestro análisis, nuestra interpretación de los datos nos da 4 áreas de manejo, las cuales están priorizadas o jerarquizadas de la siguiente manera. Les explican los factores y demás criterios utilizados, y de ahí el tercer corte nos dedicamos a formulación para mirar en el corto, mediano y largo plazo cómo sería esa perspectiva de acuerdo a la jerarquización lograda, cómo vamos a atender las áreas que ustedes definieron. Entonces, doy espacio, unos minuticos nos quedan para alguna pregunta, algún aporte, alguna contribución, y si no, para despedirme, agradecerles por todo el ejercicio que están haciendo. Gracias, Sara. Por parte de Sara no hay alguna inquietud. Espero haber sido claro. Sabe que es un ejercicio constante. Listo, Sara, vale. Tratemos de pronto me informan. Alejandra, gracias. Eh, pues entonces, si no hay alguna inquietud y espero haber sido claro, igual trataré de montar al final del día el video. Listo, Jessica. Listo, Mónica. Muchas gracias entonces. Nada, nos vemos Dios mediante el martes. Dios las bendiga. Muchísimas gracias. Y de pronto, Alejandra ahí con Jonathan un campanazo, ¿no? Creo que es el tercer jueves. 2 en videoconferencia y 1 presencial. Vale, Gina Gabriela. Muchísimas gracias por el tiempo y la atención. Cuídense Hasta mucho. luego, ingeniero, que esté muy bien. Chao, que estén muy bien. Nuevamente, discúlpeme por la llegada tarde. Vale, Mónica.